al Señor democracia, democracia por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Aquí nosotros también cantamos las alabanzas a Cristo el Salvador. Como Jeremías oraba y oraba, así quiero yo orar y orar. Como Jeremías oraba y oraba, así quiero yo orar y orar. Yo le contestaba la petición que hacía, así quiero yo que conteste la mía. Yo le contestaba la petición que hacía, así quiero yo que conteste la mía. Ora por mí, que yo oro por ti. Ora por mí, que yo oro por ti. Ora por mí, que yo oro por ti. Porque tú no oras por mí. Peleando la batalla, yo ganaré. Peleando la batalla, yo ganaré. Peleando la batalla, yo ganaré. Si tú oras por mí, mensajero del gran rey, mensajero del gran rey, yo llevaré el mensaje del amor a los perdidos que no tienen salvación. Señor, yo iré, Señor, yo iré, Señor, yo iré, yo iré, Señor, yo iré, Señor, yo iré, Señor, yo iré, yo iré. Al Señor yo le quiero ser, gloria a Dios, entregarle mi vida solo a Él, hasta el día en que venga del castigo. Para siempre yo te alabaré. Estoy peleando la batalla, Señor. Seguiré mi carrera hasta el final. Y también he guardado la fe. Solo espero que me vengas a buscar. Estoy peleando la batalla, Señor. Le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe. Solo espero que me vengas a buscar. Hermanitos en la fe, ajuntemos los tizones, porque estando separados, ellos no pueden arder, no pueden arder, no pueden arder, no pueden arder, no pueden arder. Era como 120 los que estaban reunidos cuando se manifestó el Espíritu de Dios. ¿Y qué pasó? ¡Ajá! El poder de Dios, todos cayeron, los niños cayeron, los jóvenes cayeron, todos estamos. Poder de Dios ya descendió el poder de Dios, poder de Dios ya descendió, poder de Dios, recíbelo, recíbelo, recibe, poder de Dios, anda la macaía, anda la más, aleluya, gloria, 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 recibe el evidente en esta mañana, el poder de Dios que descendió en el aposento alto. ¡Aleluya! En el hogar, tú necesitas a Jesús. En el hogar, ¡aleluya! Tú necesitas a Jesús. Y verás que bien se vive con Jesús en el hogar. Y verás que bien se vive, con Jesús en el hogar. Cristo es mío, Cristo es mío, Cristo es mío, Cristo es de todo, del negro, del blanco, del rico, del pobre, del niño, del hombre, Cristo es de
Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor. Bueno, vamos a orar, ¿verdad? Conforme allí a la palabra. Vamos a pedir al Señor que nos ayude, ¿verdad? A retener esa bendición en nuestras vidas, el Espíritu Santo. Esa doble porción en nuestras vidas, bendito sea la gloria del Señor. Dice la palabra en Efesios 4:30, no contristéis, ¿verdad? Su presencia, gloria sea el Señor. Es nuestro compañero, nuestro amigo. Jesús lo dijo, ¿verdad? Que venía a ser nuestro consolador, es el que nos da la fortaleza, el que nos dirige. Es el que está allí dando ese fruto en nuestras vidas, ese fruto de amor, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad y de mansedumbre y de templanza y longanimidad. Ese fruto en nuestras vidas, ¿verdad? Ese espíritu de santidad que se requiere en nuestras vidas en este tiempo, y es a través del Espíritu Santo. La palabra dice, no el que quiere ni el que corre, sino el que Dios tiene misericordia. Entonces, bueno, vamos a elevar una oración a favor, ¿verdad?, del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que Él, ¿verdad?, se apodere y gobierne nuestro ser de una manera especial. Y para esta oración, bueno, vamos a dejar a nuestra hermana Lenis de Nieve. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, mi Dios, en esta hora clamamos para que tú derrames sobre tu pueblo una doble unción de tu Espíritu Santo, para que tú nos puedas llenar de tu presencia y en nuestras vidas pueda abundar el fruto del Espíritu Santo para predicar tu evangelio, mi Dios de la gloria. Te pedimos en estos momentos que puedas abrir nuestro entendimiento, nuestra boca, nuestros oídos y corazón para hablar de ti, mi Dios, sin temor, sin miedo, creyendo que tú estás en medio de nosotros, creyendo que el Espíritu Santo habita en cada uno de aquellos que anhelamos tu presencia, Señor. Te pedimos que la iglesia en estos últimos tiempos tenga avivamiento, se manifieste tu presencia a través de las predicaciones, de los cánticos, de cada servicio que se haga en honor a tu nombre. Tu poder se manifieste sobre cada una de estas reuniones, mi Dios. En el nombre de Jesús necesitamos, Señor, necesitamos de esa doble unción de tu Espíritu Santo sobre tu pueblo, Señor, para que las personas crean que existe un Dios, para que las personas crean que después de la muerte hay vida, mi Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos que nos puedas usar como Pedro, que la palabra dice que cuando él pasaba, su sombra sanaba a los enfermos, libertaba a los cautivos, Señor. Necesitamos esa misma unción para nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, mi Dios, reviste a tu pueblo para la gloria y honra de tu nombre. Te damos gracias desde ahora y para siempre, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, bendito sea la gloria del Señor. Aleluya, Maranata, Cristo viene. Su venida está cerca, bendito sea el Señor. Esto no lo detiene nadie. Gloria sea el Señor. Nosotros continuamos, ¿verdad?, el trabajo del Señor. Y si no estamos nosotros, bueno, Dios trae otra gente, gloria sea el Señor, aún más mejores que nosotros, porque no somos perfectos, bendito sea el Señor. Todo lo hacemos por la misericordia del Señor. No crea, ¿verdad?, que es que somos personas preparadas. No, sí, estamos preparados en el Señor. Dios, por su misericordia, lo que hablamos, lo que tenemos, ¿verdad?, día a día lo compartimos con ustedes, gloria sea al Señor. Y bueno, nos gozamos, ¿verdad?, porque tenemos ese privilegio de parte de Dios, bendito sea el Señor. Bueno, mis amados, vamos a entrar a la lectura de la palabra en el segundo sec, lo que es la lectura y el estudio, ¿verdad?, que tenemos, ¿verdad?, cada día. Estamos estudiando la palabra hoy en Lucas capítulo 7. Estamos ubicados allí en Lucas capítulo 7 a partir del versículo 1 hasta el 23. Bendito sea el Señor. Ubica allí rápidamente una Biblia o lo que estás usando, ¿verdad?, qué sé yo, un móvil o una aplicación que tengas allí conforme allí a la palabra del Señor, pero queremos que nos acompañes en la lectura. Y si no tienes alguna herramienta allí, bueno, acompáñanos allí oyendo tranquilamente que Dios está hablando en este tiempo. Dios habla en nuestras vidas a través de su palabra. Gloria sea al Señor. Entonces, Lucas capítulo 7, verso 1 en adelante. Y bueno, y para esto estará encargada nuestra hermana Verónica de Heredia. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga. Les invito allí a buscar en la Biblia Lucas capítulo 7 desde el verso 1 al 23 y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo.
Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra leída. Te pedimos, Señor, que nos des revelación de tu palabra. Enséñanos tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Qué poderosa palabra nos da Dios en este tiempo. Bendito sea el Señor. Viendo aquí, el perfil de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. Este mismo Cristo, ¿verdad?, que habla la palabra, hoy día está presente. Dios visita en este tiempo nuestras vidas, y creemos que así como Jesús hizo con este centurión, con esta viuda, ¿verdad?, y con los mensajeros de Juan el Bautista, también lo está haciendo en este tiempo con nosotros. El mismo Cristo que sanaba en este momento en la palabra, según la palabra, hoy está presente en medio nuestro, a través de su iglesia, a través de los ministerios, a través de los dones, a través de su cuerpo, ¿verdad?, que es la iglesia del Señor. Todo aquel que le invoque puede hacer una oración en el nombre del Señor, y puede haber este tipo de milagro, de sanidad, de liberación y de restauración sobre nuestras vidas. No nos quedemos, ¿verdad?, con la boca allí cerrada, sino pongamos en práctica la palabra. Se predica, pero también podemos orar por las personas. Hay gente que no llega a través de la palabra, pero llega a través de las obras, de los hechos, y vemos, ¿verdad?, cómo multitudes seguían al Señor por la necesidad del alimento, por una necesidad física, ¿verdad?, una enfermedad que estaban atravesando en ese momento, y recibían esa sanidad por el poder de Dios. Hoy día está el poder de Dios presente en nuestras vidas. Sobre usted que me oye está el poder del Espíritu Santo. Solamente tenemos que declarar la palabra y creer en fe, ¿verdad?, que el Señor obra a través de nuestras vidas por su misericordia. Mis amados, vamos a entrar en el desarrollo de la palabra en el día de hoy. Y para esto, está nuestra hermana pastora, nuestra hermana Sandra, encargada. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos.
La paz de Dios sea sobre cada una de sus vidas y sobre sus familias en el nombre de Jesucristo. Una vez más estamos aquí contentos de que Dios nos dé la oportunidad de poder seguir saliendo a través de las redes sociales, a pesar de que la mayor parte del pueblo y de muchos países están en cuarentena o estamos en esa cuarentena por causa de ese virus. Pero damos gracias a Dios porque aunque estamos aquí encerraditos, pero la palabra sigue corriendo a través de las redes sociales. Y gracias a ustedes por estar allí, por apoyarnos. Gracias, amados hermanos, de verdad nos alegra saber que están allí al otro lado, escuchando y apoyándonos en este trabajo para la gloria y la honra del Señor. Bueno, pues me corresponde los primeros versículos hasta el versículo 10, donde habla de un gran milagro que el Señor hizo en el siervo de un centurión. Y vemos, realmente es fascinante cuando nosotros leemos los evangelios y leemos todos los milagros, las cosas que Jesús hacía. Sabe que eso es precioso porque eso aumenta nuestra fe y hace que amemos más al Señor y nos sintamos tan regocijados de tener a ese Jesús en nosotros, en nuestro corazón, saber que Él sigue presente, que ese Jesús que anduvo por allí, por las aldeas, por las ciudades, haciendo milagros, también hoy día Él sigue haciendo milagros. Dice la palabra en Hebreos que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y vemos que aquí dice que Él entró a Capernaum. Capernaum era la ciudad donde vivía Jesús y dice que había un centurión que tenía un siervo y dice que su siervo estaba enfermo, estaba a punto de morir. Y cuando él oyó hablar de Jesús, dice que le envió a unos ancianos de allí de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. La verdad que conocemos un poco la historia acerca de los romanos y sabemos que muchos de ellos eran personas terribles, eran muy duros, eran hombres a veces despiadados, pero encontramos aquí a alguien que no era como todo el mundo. Y es por eso que no se puede generalizar. Nosotros no, hay personas que tienen ese grave error de decir, no, porque los de tal lugar son así, o las personas o todos los políticos, por decir, son así, o todos los futbolistas son de esta manera, o todos los artistas, y por lo general decimos todos, pero siempre, aunque haya una gran mayoría que quizás hagan ciertas cosas, hay siempre una minoría, alguien, aunque sea, que haga la diferencia. Y aquí vemos un centurión que estaba haciendo la diferencia, un hombre con un corazón compasivo porque él tuvo compasión de su siervo. Él tuvo compasión, le dolía ver a su siervo que estaba enfermo, que estaba a punto de morir, y él, oyendo hablar de Jesús, quiso que Jesús hiciera un milagro en su siervo. Y esto habla muy bien de este hombre. Algo que nosotros también debemos tener es esa compasión por las personas que están a nuestro alrededor. La compasión muestra el amor al prójimo, porque el Señor nos manda que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y cuando nosotros mostramos compasión, estamos amando a esa persona, estamos sintiendo dolor por lo que esa persona está pasando y buscamos la manera de ayudarle, de poder solventar la situación que esa persona está pasando. Y siempre vamos a tener a nuestro alrededor personas a quienes ayudar, personas con quienes mostrarnos compasivos, y eso es algo que nos identifica con el Señor Jesucristo, porque nuestro Señor es compasivo. Él miraba las multitudes y dice que tenía misericordia de ellos porque lo veía como ovejas sin pastor. Él sanaba a los enfermos porque Él tenía misericordia de ellos, les daba dolor, tristeza verlos allí enfermos. Entonces el Señor hacía milagros a favor de ellos por ese amor y esa misericordia que tenía hacia las personas y que tiene el Señor. Dice que cuando el Señor, en el versículo 3, cuando el 4, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Fíjense que esas personas
esos ancianos judíos, que eran personas seguramente reconocidas allí, ellos intercedieron por este centurión. Ellos fueron y dieron buen testimonio de este hombre. Le dijo: Señor, es digno de que le concedas esta petición. Qué lindo cuando hay personas que interceden a favor de otras para poder que esta persona pueda recibir un bien, ¿no? Y vemos que en eso también encontramos que nuestro amado Salvador nos da ejemplo, porque Él es ese intermediario. Así, cuando nosotros vamos allí a los hijos de Dios a clamar, ¿sabe que allí está el Señor para decirle al Padre: es digno de que le concedas esto? Vamos a hacer este milagro a favor de tu hijo, porque es un hombre, es una mujer que te ama, que te sirve, porque el amor se demuestra. El amor no es cuestión de decir, ¿no? Puedo decir amo, 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 pero no es cuestión de palabras, es cuestión de hecho. Eso siempre hablamos del amor práctico. Y dice que aquí el amor práctico de este hombre, de este centurión hacia Israel, es que él les hizo una sinagoga, lo que quiere decir que este hombre era un hombre adinerado, era un hombre que tenía una posición, ¿verdad? Y dice que él les edificó una sinagoga. Cuando estuvimos en Israel, vimos allí las ruinas de una sinagoga y nos dijeron: posiblemente esa haya sido la sinagoga que este hombre habría hecho construir allí en Capernaum. Lo que sí es importante, amados hermanos, es que cuando hablamos acerca de Israel, el hermano Puerta siempre nos enseña el amor práctico hacia Israel. Es decir, nosotros amamos a Israel, oramos por Israel cada día, en nuestras oraciones siempre oramos por Israel, pero también es importante el amor práctico. Por eso el hermano Puerta siempre nos insiste en que hay que demostrar el amor práctico a Israel, yendo a Israel, visitando la Tierra Santa. También ahorita hay un plan de unos árboles que se están sembrando allí en Israel. Y estos árboles es para que pueda haber suficientes árboles, porque sabemos que en Israel no llueve mucho y esto es importante. Entonces, la obra Luz del Mundo, ¿no?, tiene allí varios bosques que el hermano Puerta, a través de los años, cada vez que lleva un grupo de peregrinos, siempre están allí. Cada uno deja allí sus raíces, como dice él, en Israel. Y de hecho ahorita estamos en una campaña donde el hermano Puerta nos pide que debemos llegar a una cierta cantidad que él ha prometido o se ha comprometido, ha pasado incluso de ese compromiso que él había hecho, pero seguimos aquí haciendo esa campaña para que muchos que todavía no han sembrado ese o no han donado ese arbolito, quizás muchos no logren ir a Israel, pero hay una forma de hacerlo, y es a través, donando este dinero a través de una ONG, y ellos allí hacen esa siembra del arbolito. Entonces, esa es una forma práctica de demostrar nuestro amor a Israel. Y aquí este hombre hizo esto, y dice que estas personas le decían al Señor: es digno de hacerlo, es digno de recibir ese milagro, porque Él ha hecho algo muy importante para nuestra nación. Y esto es importante también. Luego en el versículo 6 dice: Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Vemos a un hombre humilde, siendo un centurión, una persona reconocida allí en esa ciudad, un hombre que se ve que era adinerado, y sin embargo, mire qué humildad: no soy digno de que entres en mi casa. Muchas personas, cuando hacen ciertas cosas para Dios, quizás muchos que dan buenos diezmos, dicen: yo me merezco esto porque es que yo diezmo, es que yo ayudo, es que yo he trabajado mucho para el Señor, es que yo he hecho esto. Pero qué linda, amados hermanos, es la humildad en nosotros los hijos de Dios. La humildad es algo que es una de las grandes virtudes del ser humano, y es algo que el Señor demanda de nosotros, porque incluso Jesucristo nos dijo que aprendiéramos de Él, que es manso y humilde de corazón, y hallaríamos descanso para nuestras almas. El Señor quiere que nosotros seamos humildes. El Señor
admira en nosotros también esa humildad. Y este hombre pues tenía esto, ¿no? Fue humilde, no pensaba que porque él había hecho esa sinagoga o porque él era un centurión, el Señor tenía que cumplirle el deseo. No, qué lindo, de verdad que este hombre, este centurión, no siendo judío, nos deja una gran enseñanza, amados hermanos, porque si este hombre, no siendo judío, actuaba de esta manera, ¿cuánto más se espera de los hijos de Dios que seamos humildes, verdad? Y dice en el versículo 7, porque ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Él ni siquiera... Una vez él envió a aquellos ancianos a hablar con Jesús y Jesús diligentemente vino a querer llegar a la casa de este centurión para hacer el milagro en su siervo. Dice que ni siquiera alcanzó a llegar y este hombre corrió y envió a unos amigos y le dijo, no hace falta que vengas. No soy digno de que entres en mi casa. Mire cómo este centurión reconocía lo grande que era Jesús. Mire cómo este centurión reconocía que Jesús era el Hijo de Dios, cosa que ni muchos judíos lo aceptaban. Sin embargo, este centurión estaba reconociendo la grandeza, la autoridad de Jesús y reconoció tanto la autoridad que él decía, solamente di la palabra. No hace falta que vengas y toques a mi siervo. No hace falta que entres en mi casa porque no soy digno de que entres en mi casa. Pero si tú das la palabra, mi siervo va a sanar. Ahí está reconociendo la autoridad de Jesús y dice y le hace una explicación y le dice, yo también soy hombre puesto en autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Es decir, él está reconociendo la autoridad de Jesús y él mismo se ponía como ejemplo, yo siendo autoridad simplemente mando y los demás me tienen que obedecer. Está reconociendo la autoridad de Jesús, que Jesús diera la palabra. Mire qué lindo, amados hermanos, cuando esa fe tan grande que no hacía falta que Jesús tocara a ese siervo. A veces, aún siendo nosotros cristianos, a veces queremos ver algo especial, queremos que Dios haga algo, que Dios toque, que Dios haga y pensamos que quizás si está a la distancia no va a suceder nada. Pero ¿sabe qué, hermano? Jesús sigue haciendo milagros y esos milagros suceden aún a la distancia. Porque cuando dice que al oír esto Jesús se maravilló de él. Mire, provocó la admiración de Jesús. Este centurión provocó la admiración de Jesús. Jesús mismo se admiró de él y dijo, expresó esta palabra, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. No había ni aún en Israel. ¿Por qué? Porque los enfermos que se acercaban a Jesús, ellos esperaban que Jesús los tocara para ellos poder recibir sanidad. La mujer aquella que tocó el manto de Jesús, ella se acercó y ella pensaba dentro de sí, si tan solo tocare su manto, seré sana. Y lo tocó y sanó. Y muchos tocaban el manto de Jesús y eran sanados. Muchos corrían a las ciudades, a las aldeas por donde ellos sabían que estaba Jesús. Ellos corrían allí para recibir ese milagro. Pero vemos aquí un hombre que tenía tanta fe que él sabía que aunque Jesús no fuera a su casa, bastaba con la palabra. Qué lindo, esa es la fe que el Señor espera que nosotros tengamos, una fe tan grande que solamente enviemos la palabra. Y yo creo en eso, hermano, y por eso cuando nosotros oramos por los enfermos, aunque la Biblia nos dice que sobre los enfermos pondremos las manos y ellos sanarán, también yo creo en el poder de la palabra a la distancia y creo que cuando nosotros oramos por una persona que está lejos, una persona a la cual quizás no podemos visitar físicamente, yo creo que cuando nosotros damos esa palabra en fe, esa persona recibe sanidad en el nombre de Jesucristo. Yo lo creo y este es un ejemplo de ello, porque dice que el Señor se admiró de la fe de él y dice que al regresar a la casa, aquellas personas que habían sido enviadas hallaron sano al siervo que había estado enfermo. En otro pasaje creo que dice, ¿en qué momento? En el mismo momento en que el Señor dio la palabra, en ese mismo momento ese siervo fue sanado. Mire qué poderosa es la palabra de Jesús,
qué poderoso es Jesús. Nosotros creemos en Jesús y tenemos que seguir creyendo, porque este Jesús que sanó a ese siervo a la distancia, ese Jesús que hizo tantos milagros, sigue haciendo milagros. Él está vivo. Él murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre, y allí Dios sigue operando milagros a través del Espíritu Santo. Él sigue sanando, Él sigue restaurando. Para Dios no hay ninguna enfermedad difícil, para Él no hay nada imposible. Es la fe de nosotros la que opera esos milagros, es decir, la que activa el milagro de Dios. Es la fe. Jesús le dijo a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Para ver la gloria de Dios se necesita fe, se necesita creer. Lo que quiere decir que si muchas veces no vemos milagros, si muchas veces no encontramos la respuesta, tendríamos que examinarnos si quizás no estamos activando nuestra fe, quizás no estamos creyendo realmente en el Señor, quizás nuestra fe se ha quedado muy pequeñita, y nuestra fe, aunque dice la Biblia que si tuviera fe como un grano de mostaza, tú le pedirías a este monte que se traspase al mar y lo haría, pero nuestra fe tiene que ir en crecimiento, nuestra fe tiene que ir cada día agrandándose más. Así que en esta mañana el Señor nos quiere inquietar a que nosotros realmente tengamos una fe grande. Dice que ni en Israel había visto esta fe. Amados hermanos, que nuestra fe sea una fe tan grande que podamos ver milagros, que podamos ver esas sanidades, que podamos ver, así como cuando Pedro dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Amados hermanos, era un hombre de oración, era un hombre de Dios. Quizás para cultivar esa fe necesitamos meternos más en el secreto de Dios, necesitamos leer esta palabra que active nuestra fe, que nos haga creer lo que Jesús nos dijo. Jesús dijo que en su nombre nosotros sanaríamos también los enfermos. Los enfermos serían sanados en el nombre de Jesús. Pero para yo invocar el nombre de Jesús debo invocarlo con fe, creyendo que Jesús está presente y que Jesús sigue haciendo milagros. Así que, amado hermano, si tú estás esperando un milagro, si tú estás allí esperando una sanidad, cree que el Señor puede hacerlo y quiere hacerlo, pero necesita que tú pongas una fe auténtica, una fe pura, una fe a prueba de todo en el Señor Jesucristo. Él va a hacer ese milagro. Si tú lo crees, lo vas a recibir. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios. Dice el 11, 12 y 13. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Hermosa palabra del Señor que nos enseña que nuestro Dios tiene misericordia de nuestro sufrimiento. Una de las cosas que el Señor estuvo haciendo aquí en la tierra fue muchos milagros y muchas liberaciones en las personas. Y en ese tiempo en Israel no era normal que una persona hiciese esas cosas. Por eso que la gente seguía a Jesús. Lo seguían por diferentes cosas, para ser sanados, para ser liberados y para ser alimentados. Y dice que cuando Jesús iba camino a esta ciudad llamada Naín, con él iban muchos de sus discípulos. Habían hombres que se habían anexado a este ministerio del Señor, y también iba una gran multitud. Dice que iban camino a esa ciudad, y antes de llegando a la puerta de la ciudad iba otra caravana de personas, pero iban a enterrar a un muchacho. Y dice que Jesús, viendo todo esto que estaba aconteciendo y viendo a esta mujer que estaba llorando, se compadeció de ella y le dijo que no llorara. Qué bonito es cuando el Señor se compadece de nuestro sufrimiento y nos ayuda a sanar esas heridas y nos ayuda a entender que hay cosas mejor que Él tiene para nosotros. Hay un pasaje bíblico
en Romanos 9:16, que dice que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. El Señor ha tenido misericordia de ti y ha tenido misericordia de cada uno de nosotros, que aún no ha enviado a su Hijo para que suenen esas trompetas y los que están llenos del Espíritu Santo sean levantados. Él aún está esperando que nosotros, o tú, querido amigo que nos estás escuchando, que te vuelvas al Señor. Aún hay esperanza. Es la misericordia del Señor que está extendida sobre la humanidad. Estamos viendo muchas cosas que se están aconteciendo y es para que nosotros nos afirmemos en los caminos del Señor, para que dejemos atrás tantas cosas que no tienen importancia y que nos acerquemos al dador de la vida. Tenemos esperanza todavía. Dios está teniendo misericordia, así como Jesús tuvo misericordia de esta mujer cuando la vio sufrir. Le dijo, no llores más. Asimismo nos dice el Señor a nosotros, que tenemos esperanza estando en sus caminos. La Biblia nos enseña que en este mundo tendremos padecimientos, este mundo está lleno de aflicciones y de sufrimiento, pero que debemos confiar en el Señor, que Él es quien nos da la fortaleza para seguir adelante. Entonces, querido amigo, querido hermano, si estás sufriendo, no empieces a decir, ¿por qué a mí me pasa esto? Siempre soy yo. Entiende que en este mundo hay aflicciones y podremos salir de una, pero luego vienen otras. Esta mujer, nos dice la Biblia, que había perdido su único hijo, y la regla de la vida no es normal que los padres entierren a los hijos. La regla de la vida es que los hijos entierren a los padres. Entonces, cuando a un padre le toca enterrar un hijo, es algo que duele demasiado, porque la ley no está establecida de esa manera. Y también la Biblia nos dice que era viuda, o sea que ya había enterrado a su marido y ahora le tocaba enterrar a su hijo. Y para las personas que han perdido sus seres más queridos, entienden que es algo que duele demasiado, que es algo que cuesta superarlo. Entonces, podemos entender que en este mundo vamos a tener aflicciones, que en este mundo podremos tener un tiempo de felicidad, pero luego vendrá otro tipo de aflicción en la finanza, en el trabajo, en la familia, en el caminar con el Señor, pero que podamos ser nosotros como esa semilla que fue sembrada en buena tierra, que venga lo que venga, tribulación, angustia, hambre, persecución, que nada nos aparte del amor del Señor, porque tenemos que entender que la misericordia del Señor va más allá de la muerte. Entonces, querido amigo, querido hermano, ánimo en el Señor. Si estás sufriendo, glorifica el nombre del Señor, porque después de esto obtendremos la salvación y ese gozo será eterno. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga en esta hermosa mañana. Dicen los versos 14 y 15, y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Gloria al Señor, tremendo milagro vemos aquí. Como venía explicando la pastora desde el principio, el Señor pues hace como Él quiere. Sanó a este hombre que estaba a punto de morir, y ahora aquí vemos que resucita a uno que ya había muerto. El Señor tiene poder tanto para hacer un milagro cuando ya se están muriendo nuestras esperanzas, como también para resucitar algún sueño, alguna meta que teníamos pendiente por hacer y que ya parece que no la vamos a poder alcanzar. El Señor tiene el poder para resucitar todas estas cosas si confiamos en Él. Y qué hermoso que el Señor, pues acercándose, tocó el féretro, y los que llevaban al muerto se detuvieron y dirían, ¿qué irá a hacer este hombre? Y dice que el Señor tocó allí lo que llevaba a este cuerpo allí, y le dijo al joven que estaba muerto, a ti te digo, levántate. El Señor tiene la autoridad para hablar y dar vida a las cosas que están muertas. Qué tremendo es nuestro Señor. Y vemos que el Señor a todos los entierros que llegaba, pues acababa con los entierros, porque resucitaba a los muertos. Y aquellos que estaban muertos, como fue el caso de Lázaro, también lo resucitó el Señor. No fue que estos hombres resucitaron y más nunca murieron, tuvieron que volver a morir, pero el Señor se glorificó.
el Señor mostró su poder para que hoy nosotros, que quizás estamos pasando por momentos difíciles y que creemos que no tenemos salida, que qué va a pasar con nosotros, ya no hay esperanza, pues hoy el Señor nos dice que confiemos en Él, en su poder, en su palabra, y veremos resucitar aquello que quizás parece que ha muerto, aquello que quizás está moribundo allí, ya no hay esperanza de vida. En Cristo hay esperanza. Solo confía en Él y en su palabra y verás el milagro. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios. 16, 17 dice, y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Vemos que Jesús hizo este milagro. La gente se quedó admirada porque no sabían verdaderamente quién era Jesús, ¿no? Era hijo de Dios, no sabían, sino que ve que ese hombre dice, toca y levanta ese muerto, ¿no? Por eso ellos dieron la gloria a Dios. Eran conscientes de que todas las cosas venían de parte de Dios, ¿no? Y tuvieron miedo, pero al mismo tiempo ese temor les dio ánimo para darle la gloria y la honra a Dios, que es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Cuando nos sucede un caso de estos, ¿no? Darle primero la gloria a Dios, porque nada se mueve, ni una hoja seca del árbol se cae si no es la voluntad de Dios. Entonces, ellos comprendieron esto y le dieron la gloria a Dios y se extendió la fama. De allí en ese tiempo no había cómo comunicarse, pero el uno iba de casa en casa, que le pasaba la voz al otro y decía pues lo que pasaba o lo que había hecho este hombre. Un profeta, decían, porque como estaban acostumbrados ellos a ver los profetas, a oír de los profetas, entonces decían que era un profeta, ¿no? Sin embargo, sabemos que Cristo es el Hijo de Dios, es Dios mismo, ¿no? Entonces, pero vemos cómo la gente, a pesar del temor que ellos tenían, del miedo que tenían, no un miedo, un pánico de seguir, sino que un miedo de obedecer, ¿no? Un temor de obedecer, por eso le daban la gloria a Dios, ¿no? Y siempre pues tenemos que darle la gloria, la honra a Dios, porque Él es el que hace las cosas y sin Dios nada somos ni nada tenemos. Que el Señor nos bendiga. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga. Me corresponde el versículo 18 del capítulo 7, dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas las cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio la vista. Bueno, podemos ver aquí que Juan el Bautista estaba en una situación, dicen los eruditos, dice que estaba preso ya, y por eso dice ahí el versículo 18 que los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. El ministerio de Juan había comenzado a declinar, como él mismo lo había proclamado, a mí me conviene menguar y a él le conviene crecer. Y el ministerio de Jesús estaba creciendo en una manera muy grande, tanto así que aún los discípulos de Juan estaban yéndose con el Señor Jesucristo, como lo fue Andrés, y aún la misma gente se daba cuenta que los discípulos de Juan estaban menguando, pero cada día Jesús iba creciendo en su ministerio. En el libro de Juan, capítulo 4, dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído de decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan,
O sea, esto era notorio, no se podía ignorar que el ministerio de Jesús iba creciendo y que grandes multitudes iban detrás del Señor al ver las obras que Él hacía. ¿Cuáles obras? Los ciegos veían, los mudos hablaban, los sordos oían, paralíticos caminaban, todas estas grandes señales. Y estas fueron las buenas nuevas que los discípulos de Juan le fueron a dar a Juan allí en la cárcel. Y es tremendo, hermano, estaba en esa condición, pero tenía todavía discípulos que estaban con él. Y dice que llamó Juan a 2 de sus discípulos aparte y les envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Hay momentos en situaciones en nuestras vidas que aunque conocemos y sabemos, hermano, la palabra de Dios, hermano, a veces el enemigo nos ciega el entendimiento. Juan mismo dio testimonio y Juan mismo dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan mismo decía, después de mí viene otro que es mayor que yo, al cual yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Juan mismo dio testimonio y cuando Juan estaba en la cárcel, quizás por la situación, por los problemas, por la sentencia de muerte que ya había sobre su vida, quizás perdió el enfoque, perdió la visión, a tal punto que le mandó a preguntar al Señor Jesucristo con estos dos de sus discípulos si Él era el que había de venir o esperaban a otro, cuando ya anteriormente Juan había dado testimonio de que Él era el Cristo, que Él tenía allí el aventador en su mano y que tenía la capacidad de juzgar entre la paja y el trigo. Y en esta situación, en esta condición, allí Juan en la cárcel, quizás perdió un poco el enfoque de lo que era el Señor Jesús, pero el Señor Jesús le demostró que Él era el que había de venir. Y dice, cuando pues los hombres vinieron a Él, le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y en esa misma hora sanó a muchos. La respuesta, qué bueno es, hermano, tener el testimonio en nuestras vidas. Mucha gente puede contender contigo acerca de la palabra, puede hablar contigo y refutar de algunas cosas de la palabra, pero del testimonio tuyo nadie puede refutar de ti, nadie puede decirte así no es, es así, porque es lo que Dios ha hecho contigo. Y eso fue lo que demostró el Señor Jesús a estos 2 discípulos que vinieron de parte de Juan. Dice que en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos le dio la vista. El testimonio que el Señor le dio a estos 2 discípulos es que habían señales y que las señales le seguían. Y eso es lo que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros, que estas señales seguirán a los que creen, que pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Estas señales, hermanos, están con nosotros y nos siguen a cada uno de nosotros. Solamente nosotros tenemos que creer en el Señor, poner nuestra confianza en el Señor y hablar la palabra, practicar la palabra, y estas señales se cumplirán, así como se cumplió en Jesús, se cumplirán en nuestras vidas. Yo te animo en el nombre del Señor Jesús para que tú no te calles, sino hables la palabra del Señor con poder, con autoridad, y verás que las señales te seguirán. Dios te bendiga. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Dice el versículo 22 y el 23. Y respondiendo Jesús les dijo, y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Qué escenario, verdad, tan tremendo vivió nuestro Señor Jesús, verdad, a través de su ministerio. Y vemos, verdad, conforme a lo que han venido hablando nuestros hermanos acerca, verdad, de las señales que el Señor hacía en su recorrido, verdad, porque como dice la palabra, estaba de aldea en aldea y de ciudad en ciudad anunciando las buenas nuevas.
anunciando el reino de Dios, bendito sea el Señor. Ese evangelio que cambia, que transforma las vidas. Y vemos aquí, ¿verdad?, una de las respuestas que le envía nuestro Señor Jesús a Juan. Y entre eso le dice, ¿verdad?, respondiendo Jesús le dijo, y hacer saber. Y, ¿verdad?, hoy día el Señor te puede mandar a decir y predicar la palabra y a conquistar naciones y llevar ese evangelio de poder, bendito sea el Señor. Mucha gente se sorprende en este tiempo, ¿verdad?, acerca de las maravillas y de las obras del Señor, pero como dijo Jesús, es un tiempo, ¿verdad?, dijo una palabra y dijo que las obras que Él hizo, aún nosotros las haremos mayores, pero tenemos que alcanzar esa perfección, esa santidad en la cual el Señor caminó en su ministerio. Hoy día da tristeza, ¿verdad?, y dolor, gente que está llena de la palabra, ¿verdad?, son elocuentes, pero el espíritu, ¿verdad?, su vida espiritual uno se da cuenta que está opacada. Se ven pocos los milagros, los prodigios, las señales, y es algo que tiene que ir de la mano, la palabra de Dios, la predicación, ¿verdad?, de la mano allí con las señales, los prodigios. Y lo vemos aquí en Juan, ¿verdad? Juan estaba atónito, sorprendido, y si usted lee, ¿verdad?, los capítulos anteriores que hemos estudiado, dice uno de ellos, ¿verdad?, y dijo Juan, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba Juan claro, ¿verdad?, pero aquí en este tiempo Juan estaba un poco confuso, viendo, ¿verdad?, la situación, los milagros, los prodigios, porque donde llegan los aleluya, como dicen algunos, donde llega el poder de Dios, hay transformación, hay cambio en nuestras vidas. Yo me acuerdo hace años, tiempo, ¿verdad?, atrás, cuando estaba muchacho, joven, ¿verdad?, veía las campañas, aquellas actividades al aire libre, hermano, de una manera repleta, full, mucha gente inconversa buscando de verdad un milagro, un prodigio allí en su vida. Y a través de ese acto, ¿verdad?, milagroso del Señor sobre esa vida, la gente llegaba a los caminos del Señor, la gente llegaba a los pies de Cristo. De pronto no era por la palabra, no era por el evangelio, pero era por ese favor en la cual Dios hacía sobre esa persona. Hoy día necesitamos gente, ¿verdad?, llena del poder de Dios, gente que Dios los use. En una oportunidad hablé con mi pastor para invitar a un hombre muy famoso en la obra de Dios, ¿verdad?, un hombre que Dios lo usaba o lo usa terriblemente. Y hablé con mi pastor para invitarlo un mes antes, ¿verdad?, a una actividad, creo que era una actividad de jóvenes. Y llamé al hombre, ¿verdad?, y le dije, oye, hermano, tenemos una actividad en tal parte y ¿será que nos puedes acompañar? ¿Qué se necesita para traerte a este lugar? Me dijo, oye, hermano, el primer requisito es que yo no salgo a predicar solamente así a una iglesia local. Tienen que reunirme la ciudad, tienen que reunirme todas las misiones. Y eso, hermano, no, hermano, yo salgo solamente a predicar la palabra cuando se va a fundar, pero ahí así en particular no. Y bueno, hermano, yo le voy a ser sincero, a mí me partió eso el alma y dije, Señor, Dios mío, sabiendo, ¿verdad?, y reconociendo el ministerio de ese hombre de Dios, ¿verdad?, porque Dios lo usa. Y bueno, uno toma, ¿verdad?, situaciones así y lo puede a uno, ¿verdad?, mover de la fe, ¿verdad?, creyendo que de repente el evangelio no es como uno lo piensa, pero tenemos este modelo del Señor, el modelo del Señor donde Él iba y predicaba y así cumplía la palabra del Señor. Hoy día necesitamos gente, ¿verdad?, que estén llenos de este poder. Por eso la palabra dice en Lucas 4:1 que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué, hermano? Para predicar. ¿Para qué? Para ganar almas para su reino a través de la palabra, pero también a través de los milagros, los prodigios y las señales. Y vemos estos escenarios del centurión y vemos el escenario también de esta mujer, como decía mi esposa, ¿verdad?, una viuda, ¿verdad?, triste, ¿verdad?, que fue y enterró en primer lugar a su marido y luego a su hijo. No fue algo fácil, pero sabemos, ¿verdad?, que era para cumplirse la palabra del Señor. Llegó Jesús, porque Jesús no llega tarde, Jesús llega al tiempo preciso. Allí cuando estamos solos, allí cuando de pronto hemos dado por todo perdido, es cuando aparece el Señor, aparece Jesucristo haciendo las señales, haciendo esa sanidad, esa liberación, esa restauración sobre vuestras vidas. Entonces, tomemos ánimo, ¿verdad?, y prediquemos la palabra, pero que esas señales nos sigan. Dice la palabra que estas señales os seguirán a los que creen. Es necesario que esas señales nos sigan. No es que se van a manifestar, sino donde nosotros vayamos tiene que haber esa manifestación, ese poder de Dios. Si estamos aquí en Europa, tenemos que pedirle a Dios que esas señales también se manifiesten. ¿Cómo serán esos españoles, esos europeos, verdad? Que Dios empiece a usar a su iglesia, a su pueblo, por muy duro que sea, por muy que sean posesionados por ese espíritu de incredulidad, el poder de Dios penetra allí donde el hombre no alcanza. Entra el Espíritu Santo a hacer la obra, porque es Dios a través de su Espíritu Santo que convence
de pecado, de juicio, de justicia. No es porque usted y yo tengamos, ¿verdad?, un buen léxico, no hemos preparado, es por la misericordia del Señor. Y si estamos en este tiempo predicando es porque Dios está haciendo milagros, Dios está haciendo sanidades a través de este programa y lo creemos porque estamos orando. Al final del estudio estamos haciendo una oración, perdón, de los comentarios, estamos haciendo una oración, ¿verdad?, colectiva por aquellas personas que necesitan esa palabra, que necesitan esa palabra de sanidad y de liberación. Bendito sea el Señor. Dice el 23, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. En el Señor nunca iremos a conseguir tropiezo, sino solamente bendición, abundancia. Como dije al principio, ese lema, Dios y yo somos mayoría. Usted lo puede decir allí donde usted está ubicado. Usted y el Señor son mayoría. ¿Para qué tanta gente? Solamente dos, el Señor y usted, el Señor y yo, para que el Señor haga los milagros, los prodigios que tiene que hacer. Bendito sea la gloria del Señor. Y la palabra lo llama bienaventurado cuando alcanzamos la bendición y el beneficio del Señor. Es el tiempo del beneficio, es hoy en el cual tú tienes que abrir tu corazón para que el Señor dé ese beneficio que estás necesitando. No sé si es económico, no sé si es material, no sé si es de salud, no sé si es familiar, matrimonial, solamente Dios lo sabe y Dios está dispuesto hoy a hacer un milagro sobre tu vida. Bueno, mis amados, vamos a entrar en esta mañana en los comentarios. Queremos oír lo que has escrito en el portal, porque para nosotros es de mucha importancia. Sí, para nosotros los hombres de importancia, cuánto más para el Señor. Usted coloque allí su petición, su plegaria. De pronto no es por usted, bueno, por otra persona, pero estaremos orando. Lo importante es que estamos haciendo la oración al Señor. Oiga, la única oración que Dios nos responde es la que no se hace. Por eso es importante siempre estar orando y por eso estamos aquí como amigos y hermanos en Cristo, haciendo este favor o haciendo este trabajo a favor tuyo, porque sabemos que Dios está hablando. Entonces vamos a oír los comentarios y para esto tenemos a nuestra hermana Verónica de Heredia. Gloria al Señor. Buenos días a todos mis hermanos y amigos que están conectados a esta bendición. Hoy estamos en el matutino número 206. Qué victoria nos ha dado el Señor, nos ha fortalecido hasta aquí. Gloria a Dios. Vamos a dar lectura a los comentarios en esta mañana. Dice nuestra hermana Mercedes Mieles, bendiciones, gloria al Señor. Que Dios te bendiga, hermana Mieles. Gracias por estar conectada a esta bendición. El hermano Carlos Bracho dice, muchas bendiciones. Hermano, que Dios te bendiga a ti también. Gracias por reportar tu sintonía. Nuestra hermana Inés Victoria de Parao. Buenos días, mis hermanos. Bendecido día. Dios siga guardando al escuadrón de los matutinos. Amén. Que el Señor pues siga guardando nuestras vidas y nos siga ayudando al Señor para estar cada mañana en este lugar. Gracias por escribir, hermana Inés. Dice nuestra hermana Patricia Jara, gloria a Dios, la gloria es del Señor. Gracias por reportar tu sintonía, hermana Patricia, gloria al Señor. Hermana Sandra Mercedes, Dios los bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Gloria al Señor, amén, hermana. La bendición del Señor contigo también allí en tu hogar. Gloria a Dios. Dice también Antonio Aveiga Solórzano, Dios bendiga en gran manera al pueblo del Señor. Aleluya, amén. Bendiciones para el pueblo del Señor que está conectado a esta bendición. Gloria al Señor. Patricia Jara Peña, Dios los bendiga a todos mis hermanos en Cristo. Saludos desde Granoller. Aleluya, bendiciones, amén. Que Dios bendiga a todos los que están allí en Granoller, conectados a la bendición del Señor. Edith María Durango, amén, gloria a Dios, aleluya, saludos para Edith. Hermana Mercedes Mieles dice, Dios les bendiga, hermosa palabra. La palabra del Señor es hermosa y es poderosa, gloria al Señor. Virginia Abomo, Dios bendiga en gran manera a sus guerreros que se levantan cada día para predicar su palabra. La paz del Señor sobre cada uno de ustedes, les amamos en el amor de Cristo. Pronto volveremos a vernos. Dios proveerá. Amén. Saludos a nuestra hermana Virginia, que siempre está aquí con nosotros, ayudándonos en este trabajo, pero bueno, debido a todo lo que estamos viviendo, está allí también encerradita, pero conectada a la bendición. Que Dios te bendiga, Virginia. Gloria al Señor, dice nuestra hermana Elizabeth Espinosa. Amén. Gloria a Dios.
Así es, hermana Elizabeth, la gloria es del Señor. Patricia Jarapeña, tu palabra, Señor, es poderosa, viva y eficaz. Oración por todas las personas que están trabajando y tienen que andar por las calles. Una de esas personas es mi hijo Efrén, que sale por las calles. Dice, de Ecuador, Guayaquil, Dios los cubra con su sangre preciosa a todos en el nombre de Jesús. Estaremos haciendo esta oración al final de aquí, de los comentarios. Estaremos orando también por Efrén y por todas las personas que tienen que salir a trabajar para que sea la mano del Señor guardándonos. Dice nuestra hermana Nelly Acosta, Dios los bendiga, mis hermanos. Un abrazo, gloria al Señor. Un abrazo para ti también, hermana Nelly, un abrazo virtual. Que Dios te bendiga. Gracias por estar conectada a esta bendición. Antonio Aveiga Solórzano, gracias, Señor, por este precioso matutino. Sí, le damos gracias al Señor porque Él es el que nos fortalece y nos ayuda para estar de pie cada mañana. Bueno, hasta aquí los comentarios en el día de hoy. Te invitamos a que sigas conectado cada día con esta bendición que el Señor nos ha dado y que compartas con tus contactos, con tus amigos esta bendición para que todos sean partícipes de la palabra del Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios, aleluya. Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Dios bendiga a esa audiencia, fieles allí que están con nosotros cada día. Bueno, Dios bendiga a la familia de nuestro hermano Antonio allí en Granollers, que la paz del Señor esté sobre su vida. Nos gozamos en el Señor en este tiempo, ¿verdad? Porque son las herramientas que tenemos de parte del Señor para hacer el trabajo. Ayer estaba visualizando, ¿verdad?, que se ha desatado, ¿verdad?, este trabajo virtual de predicar la palabra, y estaba nuestro hermano director de Ecuador, está también el director del Perú, también allí en Paraguay, que están fundando en 3 ciudades, está en Capiata, en Ciudad del Este y están en Asunción. Y aún nuestro hermano director en Venezuela, nuestro hermano Emilio Pérez, también con su amada esposa, también haciendo este tipo de trabajo, ¿verdad?, predicando online, porque de una u otra manera tenemos que hacer el trabajo en el Señor predicando. Y bueno, Dios sabe hacer su obra. Anteriormente había un grupo, ¿verdad?, numeroso aquí en estos matutinos. Hoy somos pocos, pero ahí nos defendemos a capa y espada por la misericordia del Señor. Esto no se detiene ni tampoco se detendrá. La única manera que se detenga es que Cristo venga y nos busque su iglesia. Pero en más, seguiremos aquí en pie de batalla. Bendito sea el Señor. Bueno, vamos a elevar una oración por aquellas personas que están quebrantadas de salud, y por aquellas personas que van a trabajar, por el hogar, la familia, el matrimonio, pero para eso estamos, para orar uno por los otros. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, adoramos, bendecimos, glorificamos tu nombre. Señor, pedimos por todas aquellas personas que están quebrantadas de salud. Espíritu Santo, estés tú obrando sobre su vida. Declaramos, enviamos esa palabra desde este lugar a esas vidas, Señor, tu mano poderosa sobre esos cuerpos. Padre, reprendemos todo espíritu de enfermedad. Le ordenamos que salga del cuerpo ahora por la palabra. Llame lo que se llame ahora, fuera en el nombre de Jesús. Padre, mira aquellas personas que van a ir al trabajo, Señor, que se están preparando para la jornada. Tú le puedas bendecir, cuidar y guardar por la palabra. Pedimos por cada hogar, cada familia, cada matrimonio, Señor, que tu bendición, Señor, los alcance en el día de hoy por el poder de tu palabra. Suple todo conforme a tu riqueza en gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Bueno, mis amados, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Vamos a entrar en la conclusión del día de hoy, y para eso está nuestra hermana pastora, nuestra hermana Sandra Hernández. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por esta preciosa palabra que hoy el Señor nos ha traído, esos milagros que el Señor ha hecho y sigue haciendo en todos aquellos que creemos. En el versículo, para concluir, en el versículo 13 dice: cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Asimismo, el Señor hoy, quizás alguno de los que están allí observando, quizás está pasando por una situación difícil, quizás no se le ha muerto un hijo, pero está pasando por una enfermedad, está pasando por un dolor, por una aflicción. El Señor te dice: no llores. Y te dice no llores, ¿por qué? Porque después que le dijo esto a esta mujer, hizo ese milagro de haber resucitado a su hijo. Así el Señor hoy te dice: no llores. Ese problema Dios lo va a resolver. Esa enfermedad Dios la va a sanar. Esa dificultad Dios la va a subsanar, pero tienes que tener fe.
Tienes que creer en Jesucristo. Cree que el Señor está aquí con nosotros, que Él no nos abandona, que en medio de cualquier circunstancia podemos tener nuestra fe firme en el Señor, nuestra confianza, nuestra esperanza en Dios. Esta situación que está pasando a nivel mundial es una situación muy triste para muchas personas, pero sabemos que todo esto va a pasar, así como toda tormenta, por fuerte que sea, esa tormenta un día termina y sale nuevamente el sol. Asimismo, después de un tiempo, no sabemos cuánto tiempo pasaremos esta prueba, algo a nivel mundial, pero creemos que el Señor tiene el control de todo. No llores, no te desesperes, no te preocupes. El Señor está aquí y Él sigue haciendo milagros. Él sigue abriendo los ojos de los ciegos. Él sigue sanando a los enfermos. Él sigue restaurando vidas. El Señor sigue haciendo milagros, sigue resucitando no solamente muertos, sino también resucitando la fe de muchos. Hoy el Señor está haciendo grandes cosas. Yo creo en el poder de Dios y creo que de alguna manera toda esta situación que estamos viviendo, Dios la está permitiendo porque Dios quiere preparar a su iglesia. Ahí en ese encierro donde tú estás, Dios quiere prepararte, Dios quiere que nos pongamos en pie de guerra, Dios quiere que estemos allí como esos soldados dispuestos, preparados, porque después de esto, amados hermanos, la iglesia que nos hemos escondido, vamos a decir, un poquito en nuestras casas físicamente, pero a través de las redes sociales seguimos presentes, estamos haciendo batalla espiritual, estamos haciendo guerra espiritual en nuestros hogares, estamos buscando la presencia de Dios, estamos levantando altares en nuestras casas y creemos que Dios va a hacer algo grandioso en esta humanidad. No es casualidad, piensa hermano, que el mundo entero esté detenido prácticamente, hay algo de parte de Dios, algo que Dios quiere hacer, algo que Dios quiere tratar, tanto con el no cristiano como con el cristiano. Así que aprovechemos este tiempo y no nos desesperemos, confiemos que el Señor está con nosotros. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días, las 24 horas del día, Dios está con nosotros. Así que no tengamos temor, no nos desesperemos, confiemos que Dios hará cosas grandes. Si hay personas que nos están observando y no tienen a Jesús en su corazón, este es un momento oportuno, es un momento importante en el que Dios quiere tratar contigo, en el que Dios quiere que tú abras la puerta de tu corazón y le permitas a Él entrar. Y cuando Él entre a tu corazón, Él va a hacer cosas maravillosas. Él va a transformar tu vida y va a hacer de ti una nueva criatura. Así que este es un momento, si tú estás allí y aún no le has recibido, te invito a que cierres tus ojos y puedas repetir con nosotros de la siguiente manera. Dile: Padre Celestial, Padre Celestial, vengo delante de ti, vengo delante de ti, reconociendo que soy pecador, reconociendo que soy pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos. he hecho lo malo delante de tus Me ojos. arrepiento de todo corazón Me arrepiento de todo corazón y acepto a Jesús y acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. como mi Señor y Salvador. Transforma mi vida, Transforma mi vida, hazme una nueva criatura. hazme una nueva criatura. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Amén. Amén. Entonces, si has hecho esta oración, si has recibido a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador, entonces ahora el Espíritu Santo estará sobre ti, estará contigo. Ahora eres hijo de Dios y parte de la familia de Jesús, del cuerpo de Cristo. Sigue buscando de Dios. Cuando ya haya la oportunidad de reunirse, busca una iglesia, pero mientras puedes ir escuchando estos matutinos, estas prédicas a través del internet, lee la Biblia, ora, aprovecha este tiempo. Y a toda la iglesia y a todos los que nos están escuchando les digo, hermanos, aprovechemos este tiempo. No son vacaciones, es un tiempo de guerra, estamos en batalla. Vamos a orar al Señor, vamos a clamar a Dios, vamos a orar por las personas, por los que están enfermos, vamos a cubrir nuestras familias con la sangre de Cristo, vamos a clamar al Señor misericordia por toda esta humanidad.
Vamos a orar por las autoridades, vamos a orar por los pastores y a los hermanos allí en Ecuador que han decretado 3 días de ayuno. También vamos a estarles apoyando en estos días porque en este tiempo debemos unirnos como iglesia. Que Dios le bendiga y Dios le guarde. Hasta mañana con el favor de Dios. Shalom, shalom.